En marzo, el gobierno anunció que revisaría su decisión de atenuar las penas en relación con el cannabis. Hiya. I'm from a mental health charity called Rethink, and we're just sort of asking people, do you know anybody that's had a bit of a problem with it? You do. Terry Hammond cree que el cannabis puede provocar serios efectos en la salud mental de muchos jóvenes fumadores. Does he? All right, okay. Yeah, well, look, give that to his mum, all right? Está totalmente convencido de que es lo que le ha provocado la esquizofrenia a su hijo Steve. El cannabis fue el desencadenante porque estaba fumándolo y lo estaba haciendo en exceso. Puede ser que Steve hubiera podido tener lo que llaman una personalidad vulnerable. Y creo que puede ser el caso. Que se tratara de alguien con un factor de riesgo. Pero estoy seguro de que no haber fumado cannabis no habría desarrollado la esquizofrenia. No tengo ninguna duda de... Habían sido muy normales de niños que habían tenido mucho éxito en la escuela, que habían sacado buenas notas, que habían sido sociables, que habían sido deportistas. Niños de los que cualquier padre estaría orgulloso y de los que no se sospecharía que tuvieran ningún problema, pero que luego desarrollaban una psicosis. La única cosa que tienen estos pacientes en común es el cannabis. El profesor Murray. Algunos psiquiatras están convencidos también del vínculo existente entre el cannabis y la esquizofrenia, la forma más grave de psicosis. Es raro sufrir psicosis durante mucho tiempo. Aproximadamente 1 de cada 100 personas la experimentan en algún momento de sus vidas. Muchas de las personas que sufren esquizofrenia han tenido problemas a lo largo de su vida. Puede que hayan tenido problemas de desarrollo o de niños han realizado alguna visita al psiquiatra infantil. No se han llevado bien con los demás chicos y chicas de su escuela y después todo esto ha ido degenerando poco a poco en esquizofrenia. El profesor Murray lleva más de 20 años tratando pacientes en el sur de Londres y dice que a finales de los 80 empezó a cambiar su paciente tipo. En estos años estoy viendo a pacientes con psicosis que habían sido muy normales de niños que habían tenido mucho éxito en la escuela, que habían sacado buenas notas, que habían sido sociables, que habían sido deportistas. Niños de los que cualquier padre estaría orgulloso y de los que no se sospecharía que tuvieran ningún problema, pero que luego desarrollaban una psicosis. La única cosa que tienen estos pacientes en común es el cannabis. El profesor Murray siempre había creído, como la mayoría de los psiquiatras, que el cannabis no provocaba ningún tipo de enfermedad mental. Muchos padres lo pusieron en duda. Aún sigo viendo a padres que dicen que su hijo, o con menos frecuencia su hija, han ido a ver a un psiquiatra y siempre le preguntan si el cannabis puede ser la causa, y el psiquiatra les contesta que no. No creo que tenga nada que ver con eso. Lo que se decía es que las personas que eran propensas a sufrir psicosis tomaban cannabis para relajarse. El profesor Murray y sus colegas de profesión han examinado más de cerca a sus pacientes. Encontramos que la gente que seguía tomando cannabis tenían el triple de posibilidades de seguir sufriendo psicosis, de oír voces, de sufrir fantasías pasados unos 4 años. De modo que llegamos a pensar que puesto que a los pacientes que ya eran psicóticos les agravaba la enfermedad, también podría haber contribuido a que desarrollaran psicosis en un principio. James empezó a fumar droga a los 14 años. Muy pronto ya estaba consumiéndola prácticamente a diario y comenzó a sufrir ansiedad y paranoia. Entonces cometió un error muy frecuente, pensar que si fumaba más cannabis se encontraría mejor. Pensaba que podía fumar, por ejemplo, para dormirme porque la droga me relajaba, así que salía y me fumaba todo. Cuando volvía y veía a mi padre, oía voces como si me estuvieran gritando. ¿Qué tipo de cosas te decían? Me decían, ven aquí, yo puedo ayudarte, y me entraba mucha paranoia. Empecé a pensar que me estaba persiguiendo la policía. Creía que había policías invisibles con pistolas y que me estaban apuntando por la espalda. ¿Sabías que solo estaba en tu cabeza o creías que eran voces reales? Creía que eran reales y me estaba volviendo loco. Cruzaba la calle y no paraba de decirme a mí mismo,